Wasot Paranormal. Comunidad, sean todos y cada uno de ustedes cordialmente bienvenidos a un video más en donde el día de hoy les traigo una nueva historia totalmente de miedo, de terror, de pánico, de suspenso. Una historia de duendes reales que amablemente nos ha enviado un suscriptor a través de la página, en donde él nos comenta que durante su jornada de servicio de 24 horas como elemento de seguridad privada en una empresa, ¿para qué les cuento de más? Mejor vamos a darle lectura a la historia del día de hoy, no sin antes recordarles que si aún no se han suscrito a este canal, ahora es el momento para que lo hagan. Suscríbanse, compartan, activen las notificaciones, comenten con todo respeto y si les gusta el contenido, de favor regálenme un like. Recuerden que todo esto nos ayuda para que este canal pueda seguir creciendo y podamos seguir trayendo esas terroríficas historias que amablemente ustedes nos hacen llegar. Y sin más preámbulo, vamos a darle lectura a la historia del día de hoy y recuerden que esto es Wasot Paranormal. Y esta es la historia. Mira, recuerdo bien que fue prácticamente desde que ingresé a trabajar a esa empresa de seguridad y fui adscrito a la guardia y custodia de esa empresa que voy a mencionar. Obvio, ubicaciones, nombres y algunos datos exactos los voy a omitir por cuestiones de seguridad. Lo único que puedo decir es de que esa empresa se encontraba muy cerca de la estación Talismán del sistema de transporte colectivo Metro de la Ciudad de México, a unos escasos 250 metros de distancia. Pero déjame decirte que yo, cuando me contrataron en esa empresa de seguridad, me dijeron que iba a estar en un servicio que estaba muy fácil, muy práctico, muy tranquilo, se podría decir. No me dijeron más, pero pude darme cuenta en sus listas, en sus pizarrones que tenían ahí, que en ese servicio seguido cambiaban de guardias de seguridad. Yo no entendía el por qué, pero estaban moviendo o rotando, como se dice, al personal de seguridad continuamente. Yo, sin hacer caso a eso, en cuanto me dijeron que me iban a llevar a presentarme ahí al servicio, yo acepté y les dije que sí. Ese día recuerdo que me quedé un turno de 12 horas. Salí a las 8 de la noche y me fui a mi casa. Al otro día tenía yo que regresar para cumplir ya con un turno de 24 horas. Ya tenía que ir listo y preparado. Mismo que procedí con gusto. Pero mira, te voy a contar que desde que entré a esa empresa, ya a mi turno de 24 horas, sentí, no sé, me sentí raro. Me sentía observado, me sentía extraño. Y pese a que el personal era abundante en esa empresa, gente iba y venía todo el tiempo, incluso había camionetas que salían hasta la parte de atrás de la empresa, en embarques, como se podría decir. Allá se encontraba otro elemento de seguridad, igual compañeros de nosotros. Pero ese guardia, recuerdo que era una persona ya de la tercera edad y pues siempre se la pasaba prácticamente casi durmiendo. Pero nunca me dijo, cuando estuve ahí con él apoyándolo, qué pasaba ahí en ese servicio, cómo estaba. Ese compañero recuerdo que nada más se la pasaba durmiendo. Y bueno, yo me encargaba de hacer pequeños rondines de seguridad en toda el área, en embarques, en prácticamente toda la empresa. Y pues solamente había lugares que en momentos sentía como escalofrío, sentía un miedo. De hecho, había momentos en que si la mente me traicionara y viera yo que se movían las cosas solas en el día. Mas sin embargo yo no hice caso. No hice caso porque yo dije que todo era parte de mi imaginación. Llegaron las 8 de la noche y el compañero de embarques se retiró a su domicilio.
Él nada más estaba de 12 horas. Otro compañero y yo nos íbamos a quedar de 24 horas en la empresa. Pero el otro compañero estaba en la parte de enfrente, en la caseta, y ahí estaba resguardando. Él se encargaba un poquito más prácticamente de lo que era la parte frontal y cámaras de seguridad. Yo me encargaba un poco más de vigilancia y custodia de la parte trasera en embarques y todo el área perimetral, así como de oficinas y estacionamientos alrededor. Entonces, déjame decirte que todo iba bien, todo marchaba bien, pero desde que empezó la oscuridad y justamente a las 10 de la noche, que ya todo el personal de la empresa ya había salido de laborar, sentía yo más miedo. De hecho, mi compañero y yo platicamos y quedamos en que pues cada quien iba a hacer un rondín de seguridad por toda la empresa y a determinada hora iba a ser uno él, uno yo, así sucesivamente. A las 10 de la noche mi compañero empezó su rondín, fue y lo hizo. De hecho, yo lo estuve observando por las cámaras de seguridad, pero lo que me causó sorpresa fue de que ese compañero, había lugares en donde él solito como que se abrazaba, le daba miedo. Sí, llevaba su lámpara, llevaba su arma de defensa personal PR-24 en mano, pero como que él mismo se abrazaba, como dándose valor, qué sé yo. Pero esto me sorprendió mucho, realmente, y te lo confieso, que al ver yo esa situación, no me explicaba aún por qué. Él pasó por muchos lugares y yo lo iba, como se dice, vigilando por las cámaras de seguridad. De hecho, en momentos él volteaba a ver las cámaras, pero su rostro que él presentaba era totalmente de miedo, de terror, de pánico, porque el compañero no decía nada, ni hacía señas ni nada, solamente él continuaba haciendo su rondín y en todos los puntos que teníamos que marcar llegaba y aplicaba el rondinero y marcaba su horario de su paso por ese lugar. Y eso es lo que tenemos que hacer prácticamente en toda la empresa durante nuestro rondín de seguridad. En todos los puntos que tenemos que marcar, ahí debemos de tomar horario con el rondinero y continuar el recorrido. En las cámaras de seguridad en ocasiones no se veía nada, se veía simplemente luz o partes oscuras, que no se encendía la luz nocturna y entre otras cosas así. Y lo más impresionante, lo más espantoso, fue cuando me tocó a mí dar mi primer rondín de seguridad, que fue a las 11 de la noche. De verdad te lo juro que yo sentía en realidad un miedo como no tienes idea. A esa hora ya no faltaba nadie por entrar ni por salir. Solamente era estar vigilando que no sucediera nada y que todo estuviera en perfecto orden. Pero ese rondín, me acuerdo que el primero que hice, lo hice bien, lo hice tranquilo. Yo iba en acción alerta preventiva y todo marcaba bien. Llegaba a los puntos donde tenía que marcar el rondín y los ejecutaba sin problema alguno. Todo mi recorrido lo hice prácticamente sin novedad. Lo único que me llamó la atención fue que en la parte de atrás de la empresa, en el área de embarques, se escucharon unos pequeños ruidos, como movimientos de cosas, pero entre ellos se escuchaba como unas pequeñas risas de niños, no sé cómo explicarte, pero se escuchaban unas pequeñas risas extrañas. Mas sin embargo yo no vi nada y no le hice caso alguno. Yo continué con mi rondín y regresé a la caseta de seguridad, a la parte de enfrente. Mi compañero me preguntó muy dudoso, muy raro, que si todo estaba bien en mi rondín. Yo le dije que sí.
Me preguntó el compañero que si no había pasado nada o que si no había visto nada, respondiéndole yo inmediatamente que no, que todo estaba en orden y que todo estaba en perfecta calma. Mi compañero ya no quiso hacer el rondín de las 12 de la noche, y entre que estábamos en que él lo iba a hacer, en que yo lo iba a hacer, total de que él simplemente ya no quiso hacer el rondín de seguridad, pero ese rondín se tenía que ejecutar por obligación. Entonces él me pidió de favor que si me daba 50 pesos y yo lo hacía. Le dije que sí, que estaba bien. Entonces yo hice el rondín de las 12 de la noche, pero ya fue como a las 12:20 de la medianoche. Lo hice y ya empecé a checar que todo estuviera bien. Fui otra vez a los puntos a hacer el rondín como debía de ser, pero en la parte de atrás, en embarques, ya los ruidos que comenté hace un momento se escuchaban más. De hecho, se escuchaban como si alguien corriera, pero en pasos diminutos. Yo no entendía qué era. Yo de hecho llegué a pensar que eran ratas o ratones, qué sé yo. Y así regresé a la caseta de seguridad, sin más novedad. Mi compañero, muy asustado, me volvió a preguntar que si todo estaba bien. Le dije que sí, que no había problema alguno. Entonces ya mi compañero dijo que ya no haríamos al rondín hasta la 1 o 2 de la madrugada. Le dije que estaba bien, que estaba perfecto. A la 1:20 de la madrugada él lo hizo y regresó totalmente muy asustado, muy espantado, con una cara realmente pálida. Yo le preguntaba que qué tenía, hasta llegué a pensar que se había drogado o qué sé yo, pero él simplemente me decía que todo estaba bien, que no había novedad alguna. Mas sin embargo lo noté muy raro y de hecho temblaba mi compañero. Yo aún así le preguntaba nuevamente que qué tenía, que si todo estaba bien. Él me decía: compañero, no quiero molestarlo ni quiero espantarlo. Aquí todo está bien, aquí no pasa nada. Y durante los rondines que usted haga, usted se va a dar cuenta cómo está la situación en esta empresa. Yo realmente no entendía y le dije que estaba bien, que seguiríamos trabajando. Pero lo que detonó mi salida de esa empresa fue de que a las 3 de la madrugada que yo hice el rondín, fue realmente espantoso, fue horrible, fue tétrico, porque al llegar al área de embarques y realizar el rondín de seguridad, me percaté nuevamente de los ruidos, de las risas, de los pasos que iban corriendo. Pero peor aún, cuando fui a aplicar el rondinero en la parte de embarques en el área trasera, en lo más oculto se podría decir, que era uno de los puntos donde teníamos que aplicar el rondinero, mi sorpresa fue de que, mira, te voy a contar de que yo jamás en mi vida había visto un duende, ni sabía de eso, es más, ni creía en eso, ni en lo paranormal. Pero ese día vi un pequeño ser horrible que medía escasos unos 25 centímetros, de 20 a 25 centímetros. Y esta cosa, este ser, le costaba subir los escalones que iban al segundo nivel, a donde yo tenía que subir a medias escaleras. Se encontraba otro punto donde tenía que aplicar el rondinero, y en esa escalera, justamente en el descanso donde yo tenía que pararme, ahí se paró esa cosa, ese pequeño ser, y volvió a verme y subió rápidamente, corriendo se podría decir. Yo me llené de miedo, yo sentía que me desmayaba, sentí mucho miedo, mucho pánico, mucho terror, porque al momento de bajar, después de haber aplicado el punto de revisión, quise bajar corriendo y había otros seres más diminutos que eran horribles, eran terroríficos. Realmente, te juro que alcancé a salir de ahí, de esa nave, y no recuerdo más. Parece que me desmayé a medio patio, y cuando mi compañero dice que fue a ver qué me había pasado, porque él a través de las cámaras de seguridad vio que yo me desvanecí, inmediatamente mi compañero acudió a ver qué me había pasado. Me comenta mi compañero que estos seres, estos pequeños duendecillos o duendes,
ya estaban como robando mi aliento, estaban haciendo algo conmigo. De hecho, ya me tenían amarrado, se podría decir. Y mi arma de defensa personal, PR-24, mi gas pimienta paralizante, así como mi lámpara, estaban aventados por otro lado. Entonces mi compañero se espantó y empezó a hacer muchos ruidos. Eso alertó a los duendecillos, según me comenta mi compañero, y me dejaron en paz. Se disparcieron por toda el área de embarques, por todo el patio de carga. Y él fue y me reanimó. Recuerdo que yo cuando volví en sí, mi compañero me decía que había pasado, que por qué había perdido el sentido. Yo le dije que le conté lo que había visto y él me dijo: compañero, tiene usted toda la razón. Usted fue atacado por los duendes terroríficos de la empresa. Esos seres no nos quieren aquí. Esos seres piensan que todo esto les pertenece y nosotros aquí tenemos que estar cuidando, quieramos o no. Pero vamos a tener mucho cuidado porque si a usted ya lo atacaron, no dudo que me quieran atacar a mí. Recogí mis objetos de seguridad, mi arma de defensa personal, mi gas pimienta, mi lámpara, el rondinero. Sentimos un miedo. Los dos, mi compañero y yo, sentimos un miedo enorme. Nos llenó de terror, de pánico. Mi compañero, de hecho, empezó a llorar. Y le dije que, pues, ya no volvería yo a realizar otro rondín, ni mucho menos en esa área. Nos fuimos de inmediatamente a la parte frontal, a la caseta de seguridad. Y ahí nos quedamos hasta que amaneció. Ya no hablamos casi del tema. Yo en mi uniforme presentaba rasguños. Mi uniforme estaba prácticamente desgarrado. Yo no entendía realmente qué me habían hecho. Simplemente me sentía cansado, muy cansado. Y mi compañero me dijo: ¿sabe qué, compañero? Yo ya no regreso a este servicio. Aunque la paga sea buena, yo ya no regreso porque no estoy acostumbrado a ese tipo de cosas. Yo le respondí que tampoco volvería. En la hora del cambio de turno, vimos que llegó otro compañero que él ya tenía más tiempo ahí. Y me llenó de curiosidad el ver que este compañero sacó una manzana y unos juguetes. Y empezó a decirle: duendecitos, aquí les traje este regalo para que no me molesten y me dejen trabajar todo mi turno. Que así sea. Él dijo así. Y nosotros nos quedamos viendo. Porque mi compañero, el que iba a ingresar al servicio, había dejado la manzana y los juguetes en unas escaleras que estaban enfrente de la caseta. Y fue cuestión que nosotros le preguntamos que si con eso ya era suficiente. Cuando volteamos ya no estaban. Ya no estaba eso, lo que él había puesto, y el compañero nos dijo que solamente así lo dejaban trabajar a él en paz todo el turno de 24 horas. Que él ya estaba acostumbrado. Que de hecho él portaba unas protecciones o unas oraciones, no sé, para que los duendes no le hicieran daño. Realmente esto para mí fue impactante. Yo jamás había vivido algo así como elemento de seguridad. Pero nunca me imaginé que yo pudiera haber sido víctima de un ataque por parte de los duendes terroríficos de la empresa que yo resguardaba. Amigo, créanme o no, esta fue toda mi historia. Muchas gracias.